Mi nombre es Fernando Lostao. Bienvenidos a la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que es la institución que organiza el evento, pero en concreto en colaboración con la Universidad CEU San Pablo, que es la institución que gentil hermana. Todos, tanto la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria como el CEU y todas sus obras educativas, pues son todos hijos de la Asociación Católica de Propagandistas, como probablemente ustedes ya conozcan. Y bueno, pues les doy la bienvenida a este acto muy brevemente para saludarles, para agradecer a Editorial Encuentro, pues una vez más la colaboración, y agradecer mucho a los ponentes de hoy en la presentación de este libro, que en parte inédito, de la obra de don Manuel García Morente, Esperanza de España, ¿no? Que este título tan que nos da un pequeño alivio, ¿verdad? En este momento que estamos viviendo, pues es una especie de asidero, ¿no? Asidero, ¿no? Hacia cosas mejores que esperamos que todos lleguen pronto para este país, ¿no? Para esta nación. Muy bien, pues le doy bienvenida a don Rogelio Alvira, catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, al director del libro, don Jaime Urcelay, y a nuestro compañero amigo, compañero en otra obra educativa del CEU, perdón, de la Asociación Católica de Propagandistas, El Debate, José María Sánchez Galera, que es el que va a dirigir un poco el acto. Entonces, simplemente, pues bueno, la estructura del acto conocida, pero la repito brevemente. Pues tendrá lugar primero la presentación coordinada la mesa redonda por José María Sánchez Galera y con las otras dos intervenciones ya citadas, que presentará un poco más ampliamente José María. Luego abriremos, si no vamos muy mal de tiempo, alguna posibilidad, alguna pregunta de ustedes, del público. Y por último, pues acabar la posibilidad de firma, claro, sobre todo por lo menos del editor, ¿eh? Ya que obviamente el autor no está, pero por lo menos del editor, don Jaime, pues si es posible, pues alguna firma. Bien, y pues nada, José María, pues tú das la palabra para que dirijas la mesa. Pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Una de las primeras consideraciones que quería hacer de este libro es que, bueno, como saben los que viven en mi casa, yo recibo muchísimos libros al cabo del mes. De hecho, tengo ahora mismo una pila de unos 20, 30 libros de los que me tengo que deshacer porque no me caben en casa. Y lo que hago es vender, regalar, porque no me caben. Tengo que reseñarlos. Lo que Con este libro he hecho una excepción y es que lo he incorporado a mi biblioteca. Habitualmente los libros que reseño, por mucho que me interesen y me parezca que están bien, como no me caben en casa o como no son más interesantes que otros que ya tengo, lo que hago es desecharlos como puedo. Y con este he hecho una excepción. Hago una excepción habitualmente cada 20 o 30 libros, para que un poco os hagáis una idea de hasta qué punto me ha parecido muy interesante este libro. Se divide en dos partes principalmente, junto con el prólogo que nos da Jaime. Una es una conferencia de García Morente del año 34 y otra es del año 42. Es interesante la diferencia temporal, aunque solo sean 8 años, porque en medio está lo que podemos llamar la conversión, y luego hablaremos de la cuestión de García Morente. García Morente, como todas las personas que hay en España en aquella época, nace dentro de la Iglesia Católica, pero con el paso de los años, su formación, su periplo vital se va alejando de la fe y hay una serie de acontecimientos, no solo uno, sino varios, aunque hay uno particular, que hacen que retorne a la fe. Entonces, la primera de las conferencias es qué visión tiene él de la historia de España y de qué es España, de lo que él denomina la filosofía de España antes de su conversión, y luego veremos la otra. Por lo cual vamos a ver las similitudes y las diferencias entre ambas posturas, porque yo creo que a día de hoy sigue siendo algo que nos va a dar mucho de qué hablar. Eh, Voy a dejar paso por una parte a Rogelio, por otra parte a Jaime, que nos van a hablar por una parte de quién era García Morente, de una manera muy resumida, muy esquemática, su formación, su trayectoria vital, su familia, que es un asunto bastante importante, y sobre todo quiero que habléis, como el otro día hablé contigo, Jaime, de las mujeres dentro de su vida. Cuando digo mujeres, no penséis que el señor García Morente era, digamos, un bon vivant. Me refiero a su hermana, su madre, su esposa, la importancia que va a haber dentro de su vida y luego el retorno a la fe, como decimos, ¿no? También el impacto que va a suponer la guerra civil, sobre todo el comienzo de la guerra civil. Eso va a desencadenar una serie de situaciones que lo va a llevar a que en 1937 en París él ya dé otro paso.
y finalmente en 1942, en la apertura de un curso académico en la Universidad Complutense, es cuando todo aquello va a desembocar en la segunda de las conferencias que tenemos recogidas en este libro. El problema es que pocos meses después va a fallecer. No sé si digamos, hay algo providencial en que antes de su fallecimiento no se haya podido dar precisamente esta cuestión. Y luego hablaremos precisamente de las dos conferencias, de la génesis. Me interesa mucho la génesis de la primera conferencia, Jaime, y luego los contenidos del 42. Y hay una serie de cuestiones que tengo aquí que ya iremos comentando. Rogelio, por favor. Muchas gracias. Pues yo creo que con la publicación de Esperanza de España, Jaime Urcelay y Ediciones Encuentro nos han hecho un regalo magnífico y muy oportuno. Magnífico por el acierto que supone reunir en un volumen dos conferencias de Manuel García Morente sobre el tema del ser de España y su destino histórico. Magnífico también por la presentación que Jaime Urcelay ha antepuesto a estas dos conferencias, porque en ella se dice con solvencia, con pulcritud, lo esencial que hay que saber para entender adecuadamente y situar en su contexto la enseñanza que este libro nos brinda. Regalo además también muy oportuno, no solo porque nuestra situación española actual, como ya también se ha dicho, reclama con urgencia ideas verdaderas que alimenten nuestra esperanza en España, sino también porque nos da ocasión para reparar nuevamente en la importancia y la significación del autor del libro, Manuel García Morente. Muchos de ustedes la conocen de sobra, pero quizá no esté de más recordar, sea siquiera muy brevemente, la figura intelectual de García Morente, que fue sin duda uno de los más prominentes filósofos españoles de la generación de Ortega. Como saben, nacido en Arjonilla en la provincia de Jaén en 1886. Morente vivió sus primeros años en Granada. Entre 1894 y 1903 realizó estudios escolares y de bachillerato en el Liceo Nacional de Bayona y concluidos estudió filosofía en la Facultad de Letras de la Sorbona y en el Colegio de Francia, donde recibió la enseñanza luminosa de Henri Bergson. De regreso en España en 1909, conoció a José Ortega y Gasset, con quien viviría una estrecha amistad y cuya filosofía de la vida influiría luego en su pensamiento. Amplió estudios en Múnich y Berlín, luego en Marburgo, asistiendo a lecciones de destacados filósofos de la época como Theodor Lipps, Georg Simmel o Ernst Cassirer. En 1911 presenta su tesis doctoral, La estética de Kant, en la que entonces se llamaba Universidad Central de Madrid, y en 1912, o sea, al año siguiente, poco antes de cumplir los 26 años, obtuvo la cátedra de ética de esa universidad. Tras su nombramiento como catedrático, García Morente se entregó a una intensa actividad. Su proverbial claridad y elegancia en sus lecciones universitarias se reflejaron en obras como la filosofía de Henri Bergson, la filosofía de Kant, una del 16, otra del 17, así como en numerosos artículos publicados en diversas revistas, como la famosa Revista de Occidente. Como traductor infatigable, puso en manos del público español obras clásicas, antiguas y modernas, de filosofía, de ciencia, de cultura en general, que son todavía hoy muy estimadas. Fue en la década de 1930 cuando su figura intelectual cobró su mayor estatura. Participó en la política educativa del gobierno del general Berenguer. Fue elegido por unanimidad decano de la Facultad de Filosofía y Letras, a la que quiso convertir, cito sus propias palabras, en una facultad que pueda parangonarse con las más ilustres y respetadas del mundo. Así, la dotó de un elogiado plan de estudios y logró reunir en ella un grupo de acreditadísimos profesores. Durante ese tiempo participó en eventos internacionales, como la conferencia en Weimar por el centenario de Goethe, la conferencia en Volta en Roma. En el año 32 fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Su discurso de ingreso lo constituyen sus conocidos ensayos sobre el progreso. Durante el crucero
universitario por el Mediterráneo, que organizó la Facultad de Filosofía y Letras en 1933, por única y última vez, lamentablemente. Disertó en la Universidad de Atenas y ahí recibió honores del gobierno griego. Al año siguiente viajó a América para dictar conferencias en Argentina y Uruguay. De ahí proceden los ciclos de conferencias bonaerenses, publicados con el título De la metafísica de la vida a una teoría general de la cultura. En 1935 y 1936 publicó artículos semanalmente en la prensa española. Durante la Guerra Civil, se ha apuntado ya, García Morente se exilió en París, perseguido, y le ocurrieron algunas desgracias familiares muy importantes, pero allí experimentó una profunda conversión religiosa, sobre ella hablaré un poco después. Esa conversión de ella da testimonio en un documento excepcional, quizá muchos de ustedes conozcan, que se llama El hecho extraordinario. Bueno, ese acontecimiento acaecido en un ático del número 126 del Boulevard Serurier en la noche del 29 al 30 de abril de 1937, dividió profundamente su vida, su obra y su filosofía. A partir de esa fecha tuvo ocasión de desempeñar las cátedras de Psicología y Filosofía en la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina. De su labor docente de esa época son testimonios sus muy conocidas y muy difundidas lecciones preliminares de filosofía. A su regreso a España, en el año 39, ingresó en el Seminario Conciliar de Madrid. Primero hizo una pequeña estancia en Pontevedra, ¿no?, y fue ordenado sacerdote en diciembre de 1940. Su pensamiento se abrió entonces al influjo del tomismo. La prematura muerte, como se ha apuntado también, que sobrevenida a los 56 años, después de una operación quirúrgica que no parecía tener mucha importancia, pues interrumpió el progreso de las prometedoras vías que la inteligencia de García Morente comenzaba a explorar. Las dos conferencias de García Morente que ahora presentamos versan sobre el mismo tema, el ser de España, y persiguen la misma finalidad: alentar la esperanza en el porvenir de España. Una primera diferencia, extrínseca a ellas, pero no por eso menos digna de reseñarse, es que la primera, la que da título al libro entero, Esperanza de España, ha permanecido desconocida. El Club Rotario de Tetuán, organizador del acto en la que se pronunció, la publicó en un folleto de 25 páginas, de muy corta tirada, que muy pronto quedó en el olvido. En cambio, la otra conferencia, titulada Ideas para una filosofía de la historia de España, es uno de los escritos más famosos del autor, ya conocido varias ediciones, tanto como libro separado como integrado en alguna colección de escritos morentianos. Cuando el profesor Juan Miguel Palacios y yo mismo estábamos inmersos en la elaboración de los volúmenes de las obras completas de Morente, publicados en 1996, desconocíamos la existencia de la conferencia que hoy ve la luz prácticamente por primera vez. Ningún ejemplar de ella se encontraba entre los papeles de Morente y tampoco había indicaciones que sugirieran su existencia. En el prólogo de nuestra edición reconocíamos la imposibilidad de reunir toda la obra de Morente debido a su dispersión y a la escasa difusión de algunos textos, además de la pérdida de algunos escritos. A lo largo de los años han ido apareciendo textos desconocidos, como breves prólogos y notas, y también la conferencia Esperanza de España, descubierta por Juan Miguel Palacios, que es un incansable buscador de libros. La descubrió durante la pandemia en la librería Gibran de Andratx, Mallorca. Estos nuevos textos los destinábamos a formar parte de la nueva edición de las obras completas, que incluirá un epistolario más extenso, tarea que para mi alegría ha asumido Juan Carlos Infante, recientemente autor de escritos autobiográficos y epistolario de García Morente, publicado por la editorial de esta universidad. Tras publicar las obras completas, el profesor Palacios y yo decidimos entresacar algunos libros y escritos significativos para su edición independiente, paso que dimos en ciertos casos, pero no consideramos para Esperanza de España. Jaime Urcelay tiene el mérito de haber tenido la magnífica idea de dar a conocer esta conferencia y de haberla hecho acompañar
por las ideas para una filosofía de la historia de España que la completa muy bien. Es también mérito de Ediciones Encuentro haber hecho una muy cuidada y legible edición de ellas. Otra segunda diferencia notable entre ambas conferencias, que también se ha apuntado ya, es que una, la desconocida, la pronunció Morente en 1934 y la otra, la más conocida, en 1942. Pese a lo que pueda parecer a primera vista, esta diferencia no es, como la anterior, meramente extrínseca. Entre ambas fechas sucedieron dos hechos capitales, de esos que perturban hondamente la vida: la Guerra Civil Española y la conversión religiosa de García Morente. Se comprende que ambos hechos marquen una radical diferencia entre ambas conferencias. Pero antes de proseguir esta comparación, quiero destacar uno de los méritos que ha adquirido Jaime Urcelay al publicar Esperanza de España, que es motivo de permanente gratitud. La conferencia pronunciada en 1934 tiene la virtud de desmentir definitivamente, por el hecho mismo, cierta interpretación del pensamiento de Morente. Hay algún estudioso de la historia del pensamiento español que afirma que fue la conversión de Morente al catolicismo, acaecida en circunstancias dramáticas, la que motivó su interés intelectual y afectivo por el ser de España y la esencia de la hispanidad. Según esta interpretación, antes de 1937, Morente no se habría interesado por lo que se ha dado en llamar el problema de España. Nada más falso. Y Jaime Urcelay lo señala con toda claridad en su magnífica presentación. En esta ocasión quiero añadir tan solo que esta falsa interpretación no puede escudarse en el hecho de que la conferencia de 1934 había caído en el olvido y que solo ahora se ha dado a conocer. Habría bastado recorrer un poco la obra de Morente anterior a la Guerra Civil y asomarse ligeramente a su biografía para ver desmentida semejante visión. El interés y el amor a la historia de España y a lo español venían muy de lejos en Morente. Valgan como prueba estos pocos ejemplos. En 1922, nuestro pensador publicó en El Sol un artículo en el que narra una visita que hizo al monasterio de Santa María de la Rábida. En un momento dado, contemplando las desembocaduras del Tinto y del Odiel, imagina el viaje de Colón en las tres carabelas y con gran emoción evoca lo que llama la más grande hazaña de la historia. Luego glosa la conversación que tuvieron los visitantes con el hermanito Lego de la Rábida, así se titula el artículo, sobre la historia de España y el problema nacional, que es trasunto seguro de su propio pensamiento. En 1931, por poner otro ejemplo, publica un ensayo en el que se pregunta qué obra artística simboliza adecuadamente la actividad del pensamiento. Rechaza como tales símbolos las dos figuras escultóricas en las que todos pensamos a bote pronto: el pensador de Rodin y el penseroso de Miguel Ángel, cuya respectiva rigidez o lasitud corporal las descartan, según Morente, como genuinos pensadores. Para Morente, la figura escultórica que simboliza propiamente el pensar es una obra del arte español, la escultura yacente de don Martín Vázquez de Arce, conocida como El doncel de Sigüenza. El libro abierto que el doncel tiene en las manos es, a juicio de Morente, el atributo que confiere a esta magnífica estatua, son sus palabras, el simbolismo del pensador, ya que pone al joven guerrero en relación mental con los otros hombres y con el universo todo. Y en fin, por no alargar esta lista de ejemplos que podría ser interminable, permítaseme citar el recuerdo sobre el crucero universitario por el Mediterráneo, consignado por Guillermo Díaz Plaja y citado a su vez por las hijas del filósofo María Josefa y Carmen, en un delicioso testimonio titulado García Morente, nuestro padre. Escribe Díaz Plaja, calificando a un Morente de 48 años de viejo profesor. Los jóvenes tienen una idea un poco extraña de las edades. Dice Díaz Plaja: una noche, ya mediada nuestra navegación, nuestro navío había acabado de franquear el estrecho de Corinto. Navegábamos, pues, por el golfo de Lepanto. Por la noche, al terminar la cena, don Manuel García Morente, con la palabra sabia que siempre le caracterizaba,
nos recordó el lugar de nuestra singladura y nos convocó para que subiéramos todos al puente de mando. Veíamos al viejo profesor, enhiesto y silencioso, llevando en la mano su Salakoff de excursionista. El silencio por un momento se impuso al rumor del oleaje. Don Manuel parecía crecer en la penumbra y de pronto se oyó, enérgico y a la vez tembloroso, este grito repetido: España, España, España. Si proseguimos nuestra interrumpida comparación de las dos conferencias reunidas en este libro, se nos impone un hecho muy notable. Esperanza de España podría considerarse como un esbozo o bosquejo de ideas para una filosofía de la historia de España. Pero esta última conferencia introduce una innovación fundamental. Podríamos resumir el hecho al que me refiero con la fórmula, en apariencia paradójica, de novedad radical en la continuidad. La continuidad entre las dos conferencias se echa de ver, en primer lugar, en la concordancia global y en la complementariedad del relato de la historia de España, en la que se distinguen 4 etapas que en ambas se ofrecen. También se advierte, en segundo lugar, en que en ambas se recurre a las mismas categorías para describir el ser de España, eso que a veces llama Morente el alma española. Tales categorías son, entre otras, la noción de esencia vital o de cuasi persona, la noción de estilo, de símbolo de lo español, la idea de vocación, destino, etc. Pero la continuidad también se advierte, en tercer lugar, finalmente, en que ambas visiones de la esencia y la historia de España reposan sobre los mismos fundamentos teóricos, sobre la admisión de las mismas verdades filosóficas generales. Me explico. La conferencia Ideas para una filosofía de la historia de España tiene 2 partes, una general y otra particular. La general trata sobre la concepción que se formó Morente de la filosofía de la historia, o si se quiere, del sentido de la historia. La particular versa, claro es, sobre el sentido de la historia de España. La conferencia Esperanza de España es indivisa, pero su todo puede considerarse como el equivalente a la parte aplicada de la segunda conferencia. No obstante, cabe decir que también Esperanza de España tiene una primera parte general, mucho más amplia incluso que la que conforma las ideas. Esa primera parte la encuentro yo en el segundo ciclo de conferencias que dictó Morente en Buenos Aires en el mismo año en que pronunció Esperanza de España, en 1934, bajo el título de Contribuciones a una teoría general de la cultura. Lo que ahí se dice sobre la cultura puede y debe aplicarse perfectamente a la historia, tanto en la primera parte de ideas como en el segundo ciclo del curso bonaerense se discuten los mismos temas y se defienden las mismas tesis: la distinción de los diversos sentidos de temporalidad, la discusión del dialogicismo de Spengler y su noción de estilo, la oposición entre el principio de la realidad unívoca y el principio de la diversidad de la realidad, etc. En esta continuidad esencial irrumpe, sin embargo, un dato nuevo, una novedad imprevista. En Esperanza de España están ausentes Dios y el cristianismo. En Ideas para una filosofía de la historia de España, el catolicismo se confunde, por así decir, con el ser mismo de España. Comprobémoslo solo en 2 casos. El primero es que, en su búsqueda de un símbolo que defina y condense el estilo de vida del alma española, en la conferencia del 34, Morente escoge la figura del hidalgo. Ponemos el ingenioso hidalgo, el Quijote de la Mancha, ¿no? El hidalgo. Y lo describe como aquel que pone por encima de todo valor material los valores de dignidad moral, de tolerancia, de respeto mutuo. En la conferencia del 42, en cambio, propone Morente la figura del caballero cristiano, que además del respeto a los valores antedichos, vive transido de un profundo sentido de la trascendencia. El segundo caso se refiere a la cuestión del sentido histórico de la Reconquista. En la conferencia del 34 pregunta Morente retóricamente: ¿y bien, puede considerarse con justicia, con razón, que la Reconquista fuese, como se dice en muchos manuales de historia, un afán fundamental, primordial de los españoles cristianos? Si así fuese,
¿Puede considerarse con justicia que hubiésemos tardado tanto tiempo como son 8 siglos en llevarla a cabo? En la conferencia del año 42, sin embargo, dice nuestro pensador, durante 781 años, el alma española tuvo que luchar por descubrirse a sí misma, por afirmarse a sí misma, por conocerse a sí misma, en contraposición de quienes eran a la vez extranjeros e infieles. Es decir, en la segunda conferencia, Morente ve en los 8 siglos de la Reconquista el dispositivo de la providencia, así lo llama, para que la vida española conjugara en identidad fundamental el sentimiento religioso con el sentimiento nacional. ¿Qué explica esta novedad en la concepción que se formó Morente de la historia de España? Ciertamente su conversión a la fe católica. Más concretamente, el modo en que se produjo esa conversión, que no fue otro que el descubrimiento del papel que la providencia había desempeñado en su vida y que le había permanecido inadvertido hasta aquella noche de finales de abril de 1937. Es verdad que en Esperanza de España aparece una vez la palabra providencia, pero en ella no desempeña ningún papel. De la providencia, Morente tiene en ese momento lo que San John Henry Newman llama un asentimiento nocional, una mera idea que poco o nada influye en la vida. Su conversión a la fe cristiana le hizo cambiar esa mera noción por un asentimiento real, el que se da ante una realidad concreta y vivida que lleva a la acción y penetra toda la vida de un ser humano. Permítanme que recuerde en sus líneas esenciales el proceso que llevó a Morente a su conversión, que él mismo narra magistralmente en El hecho extraordinario. Viviendo precariamente en París y enfrentándose a numerosos fracasos al intentar llevar allí a su familia, que estaba en España, experimenta angustia y remordimientos. El 28 de abril de 1937, solo en su piso, reflexiona sobre su situación, culminando en una experiencia metafísica sobre su propia contingencia. El 29 de abril, lucha con la idea de la providencia, que se le impone inevitablemente. Al principio la considera una mera puerilidad, pero poco a poco va ganando fuerza en su mente. Al cabo, considerando que la vida está compuesta de hechos llenos de sentido, se opone al determinismo natural, que solo puede explicar hechos brutos, y concibe la providencia como máximamente inteligente. Pero esa providencia es todavía sumamente abstracta, propia de un Dios deísta, lejano y trascendente, un Dios intelectual, nos dice, en el que se piensa, pero al que no se reza. Fue la experiencia de la noche del 29 de abril de 1937 la que le permitió poner rostro a esa providencia abstracta. Cansado de sus meditaciones, se tomó un descanso y encendió la radio. En ese momento retransmitían La infancia de Cristo de Berlioz. Al acabar la audición, apagó la radio. Sin poder evitarlo, empezaron a desfilar por su mente imágenes de la vida de Cristo. Ese reguero de imágenes tuvo como fruto, según confiesa Morente, el reconocimiento inequívoco de que Cristo es, cito, ese Dios que entiende a los hombres, que vive con los hombres, que sufre con ellos, que los consuela, que les da aliento y les trae la salvación. Morente se convirtió y cayó al suelo de rodillas tratando de rezar el Padre Nuestro, que casi había olvidado por completo. Más tarde, en esa noche, producida ya su conversión, tuvo la experiencia mística que él mismo llamó el hecho extraordinario. Pero tratemos de imaginarnos qué supuso para el edificio intelectual de Morente, construido sobre la base de la filosofía orteguiana de la vida, el descubrimiento de la providencia, el asentimiento real a la providencia. Ortega sostenía como principio básico de su pensamiento, como lo saben, ese famoso dictum, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. La vida es quehacer, dijo en otra ocasión, quehacer de cada uno, único autor de su vida.
Tras su conversión a Morente ya no le pudo parecer adecuada y suficiente esta concepción orteliana de la vida. Precisamente lo que le llevó a la conversión fue el reconocimiento indudable de que la vida no nos la hacemos nosotros, que la vida nos es dada. Desde ese punto y hora, Morente, que no abandonó la filosofía de la vida ni la sustituyó por otra, no pudo dejarse de ocupar de ese problema. ¿Cómo puedo decir que mi vida es mía? Y en verdad lo es, si es también verdad que me la hace. ¿Cómo se conjuga la providencia que nos hace y nos regala la vida llena de hechos plenos de sentido con mi libertad, que es la condición para ser yo el autor exclusivo de mis actos y poder llamar con justicia mía a mi vida? En la segunda parte de Ideas para una filosofía de la historia de España, encontramos las primicias de los esfuerzos de Morente para tratar de responder a este problema, referido en concreto a la vida española. Porque, claro, para un filósofo de la vida, una nación no puede sino considerarse como una cuasi persona, como una esencia vital, como la llama, que tiene una historia, que tiene una vida, que ella misma hace, pero que en modo alguno es ajena a la guía de la pregunta. Concluyo señalando el interés y la oportunidad de este libro. Yo observo con mucha preocupación que algunos compatriotas no se sienten cómodos con el pasado de España. Cuestionan eventos históricos que antes considerábamos hazañas. Consideran despreciables, y aun cosas peores, a nuestros héroes y prohombres, a las grandes mujeres de nuestra historia. Pretenden descolonizar nuestros museos, a pesar de que no tuvimos colonias, sino virreinatos. No aprecian la literatura clásica española, acaso porque en toda ella transparece una visión cristiana de la realidad. Y hoy hay que sumar una pavorosa y atrevida ignorancia sobre nuestra historia y un fanático separatismo. Nada más oportuno y urgente, por tanto, que libros como este que hoy presentamos, llenos de sabiduría sobre el ser de lo español y la esencia de España, libros que nos llenan el alma de genuina esperanza por nuestro porvenir patrio. Y con el mayor gusto y con el mayor interés, dejo paso a la conversación que van a tener ahora ante nosotros José María Sánchez Galera y Jaime Urcelay, en la que sin duda profundizarán en muchos de los temas tratados en Esperanza de España. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rogelio. De lo que has comentado hay una serie de aspectos que al público actual creo que le llama mucho la atención. Uno es ese crucero del año 33, esa convivencia de profesores y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de lo que entonces se llamaba la Universidad Central. Una nota, desde mediados del siglo XIX hasta en torno a 1953, corrígeme el dato porque es probable que me equivoque, en España la única universidad que podía emitir doctorados era precisamente esa universidad. Y luego a partir de los años 50 es cuando ya se permite que el resto de las universidades españolas... Primero había esas dos, la de Madrid y la de Barcelona, que por eso se llamaban Central, permitían el doctorado, y después ya se ha permitido ya las leyes posteriores, ¿no? Pues eso remarca la relevancia que tenía esa universidad y que ese crucero tenía. Hoy en día, no digo que fuera impensable, pero sonaría raro, ¿no? Porque aparte era un viaje de resonancias culturales en las que además estamos hablando de la República. Hay veces en que cuando pensamos en la República pensamos que es un régimen en el que el tono general es de tabula rasa, de acabar con lo que es la historia de España, y vemos todo lo contrario. De hecho, la conferencia del 34 es una conferencia, vamos a decir, de una mentalidad republicana, burguesa, liberal, sin referencias precisamente a la fe. Hay autores, lo he comentado con Jaime, como pueden ser Claudio Sánchez Albornoz, Américo Castro, que estarían completamente de acuerdo con esta idea del hidalgo español. El hidalgo español, a fin de cuentas, según García Morente, es la vocación específica o la mejor definición de lo que es España, y viene dada precisamente por esa época fundamental de los siglos XVI, XVII, porque dice que lo propio de España es expandir la civilización por el mundo, una civilización basada en la dignidad humana.
En el año 42 añadirá el aspecto de la fe, ¿no? Creo que es una idea interesante y luego comentaremos por qué se ha perdido, incluso dentro de los ambientes más laicos, más constitucionales actuales, incluso esa idea, lo cual creo que da mucho de sí. Y luego, Jaime, nada, antes de darte la palabra, remarco un poco que antes de llegar al hecho extraordinario del año 37, la madre de García Morente es una mujer de fe, va a dejar una huella importante en su vida, aunque él durante mucho tiempo no practique. La esposa de García Morente también es una mujer de bastante devoción. Corrígeme, muere en torno al año 25, 1925, más o menos es cuando enviuda, y las dos hijas de García Morente también son mujeres que van a mantener esa fe ardiente. Y el motivo por el que él se va de España al comienzo de la guerra, hay un momento en que bueno, vamos a decir que lo echan del decanato de la universidad y prácticamente ese mismo día se entera de que a su yerno, al hijo de una de sus esposas, que creo que era de la adopción nocturna, corrígeme, lo han asesinado precisamente por sus convicciones religiosas. Eso desencadena una serie de acontecimientos que hacen que él se vaya de España, con una situación, una sensación de enorme zozobra de todo, que al final va a desencadenar eso, pero hay una semilla que han ido dejando su, su difunta mujer, sus hijas y demás, ¿no? Su hermana. Como decimos, muchas mujeres que hay en torno a su familia, lo cual, y aquí meto otro añadido, lo cual daría la razón a Victoria Kent cuando decía que a las mujeres en España en los años 30 no había que permitirles el derecho de voto porque iban a votar conforme a lo que le dijeran los curas, ¿no? Y de hecho, y luego añade la señora Kent, y de hecho en el año 33 perdimos las elecciones, ¿no? Precisamente por culpa de que las mujeres votaran. Bien. Jaime, sin más, y después de ir dejando todo esto y teniendo en cuenta algo muy fundamental del año 34, ¿quién organiza la conferencia? ¿Dónde se celebra? Y el hecho de que se celebre en Tetuán también nos da pista de por qué la idea de reconquista que nos da en el año 34 García Morente está un poquito suavizada, pero también quién es la persona que hace que eso sea posible y si hoy en día alguien así podría, digamos, iniciar una serie de reivindicación patriótica, Jaime. Contesto, por supuesto, encantado, José María, pero quiero dejar de dar las gracias, evidentemente, ¿no? Antes de meterme en el tema que plantea, ¿no? Gracias en primer lugar al profesor Rovira por la generosidad de sus palabras, por su magisterio y porque él es uno de los artífices de que se haya conservado, se haya seguido cultivando la memoria y el pensamiento de García Morente. Lo hace de una enorme humildad, como también el profesor Palacios, y verdaderamente lo que nos regalaron con sus obras completas en el año 1996, por el rigor, la seriedad con la que están elaboradas y por el cariño que uno encuentra en cada una de sus páginas, pues verdaderamente es una deuda impagable la que tenemos con él. Que muchísimas gracias y enhorabuena por esta magistral exposición que a mí personalmente me ha entusiasmado por natural y me ha emocionado mucho, ¿no? Dar las gracias también, por supuesto, a José María, dar las gracias al CEU por acogernos y a la editorial Encuentro por haber acogido esta iniciativa y por verdaderamente el primor con que ha editado este libro. Eso tiene nombres y rostros detrás. Manuel Oriol, su director, por supuesto, pero también la maquetadora, Narcisa, la autora de la preciosa portada, Chiara, y, como no, pues nuestro querido Ignacio también en su labor de comunicación y de promoción. Y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes, a todos vosotros, queridos amigos, por estar aquí esta tarde. Yo tengo que confesar además una cuestión, y es que más allá de mi admiración personal hacia la ejemplaridad como pensador, como maestro y como persona de García Morente, hay también alguna vivencia personal que hace que de alguna manera me sienta especialmente vinculado con él, ¿no? Y son vivencias muy modestas, pero permítanme que en este ambiente de confianza y de amistad se las comparta, ¿no? Son de esas coincidencias que se dan en la vida, ¿no? Nuestra buena madre, de mis hermanos y mía, después de la guerra había sido alumna del Colegio de la Asunción en la calle Velázquez, siendo Morente, recién ordenado sacerdote, el capellán del colegio, año 1941. Y doy fe de que mi madre hablaba con verdadero cariño de su capellán. Por contarlo todo, parece que además alguna intervención tuvo también el padre Morente para que mi madre superara el examen de estado, y esto se
se lo quedó grabado, ¿no? Pero la casualidad no termina ahí, ¿no? Y es que ese mismo año, mis padres, evidentemente, nuestros padres no se conocían, también año 1941, también la vida de mi padre o la vida de García Morente se cruzó con la de mi padre, ¿no? Exactamente en ese año 1941, siendo el alumno de la Escuela Naval Militar, entonces en San Fernando, Cádiz, asistió a dos conferencias que allí impartió el filósofo con el título Ser y vida del caballero cristiano, basadas fundamentalmente en las dos conferencias del año 38 de Buenos Aires, recogidas después en Idea de la Hispanidad, ¿no? Morente terminó proponiendo a los futuros oficiales de la Armada el arquetipo ideal del caballero cristiano y literalmente les dijo lo siguiente: no olvidéis nunca que para ser buenos caballeros cristianos habéis de servir irremisiblemente a estas tres cosas: a Dios por encima de todo, a España después de Dios, y cada uno de vosotros a vuestro honor. Nuestro buen padre se tomó esta incitación de García Morente absolutamente al pie de la letra, ¿no? Y de ello nos dio ejemplo vivo de caballero cristiano hasta el último aliento, ¿no? Y quiero destacar que no solamente él, sino con él buena parte de su generación. De una generación extraordinaria e irrepetible, la de la posguerra, la que construyó esforzadamente la España del desarrollo y a la que en este afán actual de politizarlo y de ensuciarlo todo, no se está haciendo verdadera justicia. Pero es que además, salvando la enorme distancia, evidentemente, de talla moral entre esa generación y quien les habla, lo cierto es que también por mi parte tuve la fortuna de encontrarme siendo muy joven con García Morente. Desde luego de otra manera, claro. Fue a través de uno de esos libros de Austral, de la serie verde de ensayos y filosofía, que tanto respeto daban, ¿verdad?, a diferencia de los y de los granates, que se llamaba Idea de la Hispanidad. A mí esa lectura me marcó para siempre y nunca agradeceré suficientemente a quien la puso en mis manos. Probablemente sería mi Javier, que está ahí sentado, que debo esto y otras muchas cosas, ¿no? Y me ayudó a descubrir nada menos y nada más que cuál podía ser mi mejor yo, y que había una comunidad de personas concretas que empezaba en mi propia familia y que se llamaba España, a la que merecía la pena amar e intentar servir. Tampoco en este caso me correspondió a mí, por supuesto, ser un caso aislado. Algunos de los que estáis aquí sentados, cuya presencia agradezco muy especialmente, podéis dar testimonio de ello. Construíamos entonces, hace ya muchísimos años de esto, una comunión de amistad y de ideales que, más allá de los complicados avatares de la vida, se mantiene, gracias a Dios, hasta hoy. García Morente y su idea de la hispanidad, su propuesta del caballero cristiano, ha sido siempre para nosotros, más allá de lo que la vida ha querido proponernos, esa antorcha segura que nos ha iluminado y que nos ha guiado, ¿no? Por eso comprenderéis hasta qué punto me resulta emocionante, me resulta un privilegio, tanto tiempo después, haber podido participar en la edición de esta obra del maestro García Morente, que vivo como un pequeño tributo de gratitud eh, personal y familiar hacia lo que él ha representado. He de decir también que yo me jactaba, y me viene muy bien el quitarme los humos, de haber sido el descubridor del tema, ¿no? Y hoy el profesor Rovira me ha comentado que ya la tenían localizada la obra, de lo cual me alegro inmensamente, porque si alguien verdaderamente merece reconocimiento por su labor hacia García Morente, pues son ellos dos, con lo cual es un acto de justicia, ¿no? Pero he de decir que de pura casualidad, pues la descubrí yo también. Ciertamente un poquito después, por lo que he visto, porque fue hace un año, no en una librería de Palma, Mallorca, en una librería de Barcelona, de una manera además bastante casual, y con estos antecedentes modestísimos y muy domésticos que les acabo de comentar, pues se pueden imaginar que para mí fue verdaderamente emocionante el haber descubierto esta obra, como saben los que me sufren todos los días en casa, ¿verdad? Dicho todo lo cual, no podía dejar de decirlo, perdóname, José María, voy al tema, ¿no? No me he olvidado de ello, pero hay cosas que uno no debe contenerse, ¿no? Ciertamente el contexto de esta conferencia es llamativo, ¿no? Es llamativo, yo creo que es muy importante el crucero del Mediterráneo. Por supuesto, uno rastreando las obras completas encuentra detalles que hacen pensar que él ya vivía su pasión por España, que él quería España, que conocía su historia, que le preocupaba, etcétera. Pero donde yo encontré las claves fue en ese acontecimiento extraordinario que es el crucero por el Mediterráneo, donde a García Morente, como director,
le correspondió hacer un poco de embajador de España, donde tuvo que hablar muchas veces de España ante gentes muy diversas y donde dio 2 conferencias sobre España en la Universidad de Jerusalén y en la Universidad de Atenas. 2 conferencias que hemos perdido. Por otro lado, él, cuando volvió del crucero, publicó en la revista de la Residencia de Estudiantes una crónica del viaje donde decía que uno de sus mayores orgullos había sido ver cómo se admiraba a España y a su historia en todo el Mediterráneo y cómo, por otro lado, la leyenda negra había sido ya superada. Esto, unido a esa deliciosa anécdota del España, 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 a uno le hace pensar que esto no es una improvisación, efectivamente, ¿no? En ese crucero conoce a quien le invita al Club Rotario de Tetuán, que es un personaje curiosísimo, tentado estado de hacer un navallero y perseguir hasta el caso, pero ya me conozco, que es Jacobo Ventata, que además nos va a introducir algún elemento que te va a dar de sí de cara a este tema del hidalgo, de la fe cristiana, de la posibilidad de aproximación desde la laicidad a esta nobleza de espíritu, etcétera, etcétera. Jacobo Ventata es un personaje curiosísimo. Era un sionista que vivía en Tánger, él concretamente, destacado miembro de la comunidad judía, pero curiosamente también representante de España en la Asamblea Legislativa Internacional de Tetuán, en este caso concreto. Porque además Tánger era ciudad internacional. Porque era ciudad, de Tánger, perdón, era ciudad internacional. Tetuán estaba bajo dominio, bajo soberanías también. Eso es. Donde curiosamente se le reconoce, por la documentación que he podido consultar, que ejercía una extraordinaria labor de defensa de los intereses de España con un espíritu patriota. Realmente llamativo el ver cómo esto, ¿no? Él en el año 42 se marcha a Venezuela y está muy en contacto con el mundo sionista internacional y tiene mucha relación con el nacimiento del Estado de Israel, y que era un personaje de cierta relevancia. Él embarca en el crucero del Mediterráneo, disfrazado, si se me permite la expresión, de técnico de turismo. Esto es muy interesante. ¿Qué hacía este buen hombre de técnico de turismo en el crucero por el Mediterráneo? Tuve la fortuna de encontrar en una de las monografías que hay sobre el crucero la clave del asunto, que es nada más y nada menos que una carta privada del director de Asuntos Exteriores de entonces, José Manblas, al embajador de Grecia, pidiéndole que preparara el viaje. Y le cuenta que va en el crucero como técnico de turismo un enamorado de la historia de España, un gran patriota español, cuyo cometido realmente es contactar con las comunidades judías del Mediterráneo a efectos de poder organizar conferencias y otros actos de propaganda en favor del pueblo judío. O sea, llamativa el que el director de Asuntos Exteriores le encomiende semejante misión. Sin duda, García Morente y Jacobo Ventata debieron conocerse en el crucero y a raíz de aquello, a los pocos meses de volver, le pide que, aprovechando las vacaciones universitarias, concretamente fue el 2 de enero, se desplace al norte de África para dar 3 conferencias que deduzco que debieron ser muy parecidas en 3 plazas del norte de África, entre ellas Tetuán, que es la que conocemos, ¿no? Bueno, la curiosidad. He encontrado una revista de la comunidad judía venezolana, desde donde acabó sus días Jacobo Ventata, donde se presenta por parte de su hijo y de sus amigos a Jacobo Ventata como un típico hidalgo español. Como un típico hidalgo español. En algún sitio incluso se dice como un caballero español, ¿no? Y sin embargo él, hasta el último de su vida, ejerció de una manera muy militante, por entendernos, su condición de sionista. Dato verdaderamente desconcertante. Y esta es la génesis verdaderamente curiosa, hasta donde yo he podido averiguar, evidentemente, de esta conferencia, en los clubes rotarios, además, que estaban recién nacidos. Concretamente, el de Tetuán no estaba todavía oficializado y por eso es sorprendente que llegaran a organizar la conferencia y que hicieran esta edición casera, que es la que nos ha permitido a estas alturas, primero, evidentemente, al profesor Palacios y después a mí, localizarla y brindársela a todos ustedes. Es un ciclo de 3 conferencias en enero del 34. Una es Tánger, que como decimos es ciudad internacional, en la que tiene presencia Jacobo Ventata.
otra es Tetuán, que siendo ciudad marroquí está bajo soberanía española, y la otra es Ceuta, que es ciudad española. Es muy interesante que sean como 3 ciudades próximas, con, digamos, esas pequeñas diferencias, pero donde hay una comunidad hispana muy, muy notoria. Entonces, una pregunta que os traslado es, claro, de la de Tánger a de Ceuta no tenemos pistas, podemos deducir que el contenido no sería muy disimilar del que tenemos acá. Y una pregunta que quería haceros es, en esa diferencia que hemos notado entre la del 34 y el 42 con respecto a la Reconquista, hay, digamos, una visión muy condescendiente con respecto al Islam en la 34 y todo lo contrario del 42. ¿Hasta qué punto tiene que ver con el pensamiento del propio García Morente o con el público que tiene delante? Eh, Bueno, no lo sabemos evidentemente, pero hay un dato evidente, ¿no? Cabe pensar, no sé las cifras exactas, que la población de origen europeo en ese momento en Tetuán era relativamente limitada. En cambio, hubiera una mayoría de población musulmana, ¿no? Por otro lado, por lo que he estado leyendo de Jacobo Bentata, él tenía su particular idea sobre la Reconquista, ¿no? Y la relación de los cristianos y los musulmanes. Posiblemente de esto conversarían y mucho las largas navegaciones por el Mediterráneo, ¿no? A ver, pensar a las dos personas, por lo visto Ventata sabía bastante historia de España también hablando de estos temas, ¿no? Yo me imagino que entre la falta de fe en ese momento de, de García Morente, que lógicamente te hace mirar la realidad y te hace mirar la historia de una manera limitada, ¿no? Estás perdiendo al final una dimensión muy luminosa para interpretar esa historia, ¿no? Que probablemente en el año 34 todavía no había terminado de madurar este esbozo de las 4 etapas de la biografía de esa cuasi persona que llama a España. Por otro lado, encontrarse ante un público que sería muy limitado. He encontrado el dato de que el Club Rotario de Tetuán tenía 26 afiliados en ese año, ¿no? Con lo cual debía ser también una cosa relativamente restringida. Pero me imagino que encontrarse ante un público musulmán o judío, porque la comunidad judía también era importante, pues me imagino que de alguna manera lo obligaría a modular también un poco su punto de vista sobre lo que significó la Reconquista, etcétera. Quiero pensar, pero sí, corrígeme. Por decirte, yo creo que tiene razón. Lo que a mí me sorprende es que ante la ocasión, en el Golfo de Lepanto, ante la ocasión más grande que vieron los siglos, España, 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 ¿no? Eso también diría algo, ¿no? Luego, el otro día que estuvimos charlando, Jaime, te comentaba que yo entre el texto del 24 y el del 42 observaba una diferencia. Es que el del 34 parece un texto, digamos, no con gran emoción, parece que está escrito, redactado o pronunciado de manera reposada. Sin embargo, en el 42 hay mucha emoción, hay muchos incisos. Tú comentabas que podía deberse al hecho de que la del 34 estuviera como transcrita de manera simplificada, pero decías que también podía tener que ver con el estado propio emocional de García Morente, y lo cual también me vincula a que en el texto del año 42 no sé si hay una visión muy arrebatada de la fe y de las posibilidades de la fe, o hasta qué punto el ambiente, digamos, triunfante de la España de aquel momento también condiciona el discurso o el tono del discurso. Yo creo que sí, que ciertamente hay mucho de eso, ¿no? Es un ambiente de la posguerra, justo el triunfo de Franco, en fin, la inauguración de nuevo de la ciudad, de la universidad en el caserón de San Bernardo, porque la ciudad universitaria había quedado destruida. Pues sí, seguramente tiene mucho que ver eso también, pero yo creo, sinceramente, que, o sea, que la conversión de Morente fue auténticamente genuina, digamos, no fue eh, ninguna, digamos, cosa ocasional para hacerse, sino que realmente fue una experiencia auténtica y que probablemente pues estaba influido por todo el ambiente de la época, por todo ese peso que tenía, porque también él durante la guerra también hizo propaganda, digamos, a favor de Franco, en fin, de la nación española, de las tropas nacionales, y él yo creo que vivía eso como una cruzada, realmente, como se veía en ese momento, ¿no? Como una auténtica cruzada, ¿no? Y por eso yo creo ese tomo también, ¿no? Que está ahí, ¿no? Está en otros escritos de esa época también, ¿no?
Bueno, yo creo que no es muy difícil de entender cuál era el ambiente que se vivía en ese momento, ¿no? La guerra que acababa de cerrarse había tenido una significación religiosa muy importante, había habido una persecución religiosa muy grande, había habido muchos mártires y, lógicamente, eso estaba en el ambiente y eso regó un resurgimiento de la fe católica en España verdaderamente espectacular, que podía tener una parte más gregaria, pero que tenía que tener una parte muy sincera y muy real. Lógicamente él participa de ese ambiente y eso explica ese tono tan optimista con el que termina la conferencia del año 42, donde efectivamente parece que el futuro de la humanidad y en particular de España es una restauración a través de la civilización cristiana, ¿no? Hay que entenderlo, vamos, no es muy difícil transportarse a ese momento, ponerse en el lugar de García Morente, que además en lo personal estaba viviendo un momento de un fervor extraordinario, que cuando uno lee el testimonio de sus hijas, precioso, cuando lee su diario de ejercicios espirituales, cuando ve los testimonios de quienes la ayudaron en el tránsito en el monasterio de Pollo, los mercedarios, etcétera, pues verdaderamente era un hombre que había descubierto por fin, después de tanto buscarla a través de la filosofía, la verdad con minúscula, había encontrado la verdad con mayúscula, ¿no? Y eso, lógicamente, pues a cualquiera le transforma radicalmente y más a una persona de esta talla, de esta profundidad y de este fondo, ¿no? Como era García Moreno. Hemos comentado antes que la idea del hidalgo español, digamos que sería una versión laica del caballero español. Es evidente que el siglo XVI y XVII son siglos transidos de ideales religiosos. Sin embargo, digamos, en los años 30, en este ambiente laico, he comentado estos dos autores, Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro. Me parece que las ideas son similares, aunque no los cita. Él cita a otros autores en la conferencia del año 34. La cuestión es, ¿qué ha pasado en ese mundo que no participaba de la fe en los años 30, pero se participaba en la unidad de España, para que a día de hoy, yo creo que nadie, digamos, defiende el modelo del liderazgo español, porque dentro de los modelos que podemos denominar laicos o de los movimientos políticos laicos, eso ha desaparecido, ese legado ha muerto. ¿Qué ha pasado en para que ese consenso entre creyentes y no creyentes que podía ser el hidalgo haya desaparecido? Menudo examen, sí. Es mucho peligro, José María. Sí, esto no es fácil. O sea, la transformación que ha sufrido España y que está sufriendo el mundo es realmente vertiginosa y lo que nos queda por ver, ¿no? Estamos asistiendo, pues, al final de una civilización, no termina de alumbrarse nada que tenga sentido y estamos viviendo, pues, ese momento de confusión, etcétera. Yo, sin embargo, quiero romper una espada, no sé cómo se diga, en favor de que sí me parece que hay una cierta preocupación por esto, ¿no? A mí hay un autor que tengo especial cariño y especial admiración, que es Enrique García Máquez, que ha trabajado mucho un tema, no como hidalgo ni como caballero, que él llama la nobleza de espíritu, ¿eh? Y él, unos trabajos que publicó en la Nueva Revista, a propósito de un libro que fue un bestseller internacional de Robert Riemann, que se llama Nobleza del Espíritu, ha indagado toda la literatura y todos los testimonios que se pueden encontrar de que hay un cierto anhelo, una cierta recuperación de esta nobleza de espíritu que él entiende como pura virtud, ¿no? Javier, nuevamente te cito, tiene puesto en de su museo una frase que tú atribuyes a Santa Teresa de Jesús, me parece, ¿no? Que dice algo así como: solo virtud es nobleza. Porque en definitiva él dice que la base de la nobleza de espíritu está en la ética aristotélica, que es la ética de la perfección moral. Y eso obedece a un anhelo del corazón humano de ser mejor, de buscar lo bueno, de buscar lo verdadero, de buscar lo bello y de encarnarlo en forma de conductas. Y a esas conductas se les llama virtudes, ¿verdad? Cuando se convierten en hábitos buenos de la razón práctica, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que andamos tan perdidos en esto que tú dices es que se ha dejado de hablar de la virtud, de otras cosas, ¿no? Y se ha sustituido por un mundo etéreo de valores que no sabe demasiado bien dónde están, ni en qué se encarnan, ni qué significan, etcétera. Parece que lo de la virtud se considera una cosa de la que hay que huir, ¿verdad? Y así nos luce el pelo, ¿no? Él dice, y me gusta mucho la expresión, que a él le encantaría escribir un libro, y también, evidentemente, que se llame Aristocracia para todos.
porque él está convencido de que esta propuesta de la nobleza de espíritu es una propuesta que responde a la constitución antropológica del ser humano y que por lo tanto llegará un momento que las sociedades anhelen la vuelta ahí, ¿no? Y tiene, y se lo recomiendo, me reconozco un admirador de García Márquez, lo saben también mi mujer y mis hijos también, muy importante, ¿no? Él tiene una conferencia en la Fundación Tatiana sobre este tema, en que únicamente se dedica a glosar 3 versos del Dante, solamente 3 versos, que dicen: no olvidéis vuestra estirpe y nacimiento, para vivir cual bestias no se os hizo, sino para alcanzar virtud y conocimiento. Está en la Divina Comedia, desde entonces hasta hoy. Pues poco puedo añadir, ¿no? Sí, digamos o sea, Morente lo que señala en la conferencia del 34 y también en la del 42 es esa fibra moral que ha caracterizado al español, ¿no? Y que ha sido famoso en toda Europa por esa fibra moral, por esa nobleza, por esa seriedad, ¿no? Por el orgullo español que se llamaba, pero en el sentido de una nobleza, de la rendición de Breda, que cita, ¿verdad? Aquí, ¿no? Ese gesto de, entregando, ¿no? Ese gesto ante las tropas que están derrotadas, ¿no? Toda esa, en fin, el no perder, digamos, el aprecio al otro, la serenidad ante la desgracia y también ante el triunfo, ¿no? Ante la victoria. Y quizá, pues sí, estamos desmoralizados en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Y ya impera pues una gran chabacanería, una vulgaridad, ¿no? Esto también está muy en la filosofía de Ortega y de Morente, ¿no? La minoría selecta y el hombre, digamos, corriente, vulgar, ¿no? Y ahí faltan minorías selectas, ¿no? Faltan quizá esas minorías que, que tratan de elevar la vida, que tratan de poner un ejemplo, y nos faltan ejemplos, ¿no? Faltan auténticos maestros en las universidades, faltan intelectuales de auténtica referencia, y claro, pues todo esto se nota, ¿no? Pero cuando a los españoles se nos da algo mejor, que no una televisión mala o noticias que son siempre terribles, ¿no? Para anunciar el tiempo, la catástrofe, el tiempo, el peor invierno de la historia de la humanidad y tal. Cosas así, cuando se nos dan cosas buenas, pues el español responde, ¿no? Yo creo que esa fibra está ahí, pero hace falta quizá, pues eso, también una educación, digamos, desde la infancia, yo creo, ¿no? Pero, en fin, es un problema muy complejo, ¿no? Muy complejo. Antes de dar paso a las preguntas que puedan tener las personas que hoy nos acompañan, voy a haceros una doble pregunta, digamos, ahondando en esta cuestión y siendo más incómodo, Jaime. Digamos que tras renunciar a ser caballero cristiano, ni siquiera hemos querido ser hidalgos, sino escuderos de la Agenda 2030 o de la presidenta von der Leyen. Sería la primera parte de la pregunta. Y luego lo segundo es, ¿qué esperanza, ya que estamos hablando del título, nos puede aportar hoy García Morente? Lo de los escuderos, que me parece muy elegante para lo que se podría decir de la Agenda 2030, ¿no? Que conste que has empezado tú, para que luego no haya ninguna duda, ¿no? Bueno, sobre la Agenda 2030, 2 consideraciones, porque no es el tema de hoy, ¿no? Pero me has tocado las palmas y me conozco, ¿no? Verdaderamente no somos conscientes de hasta qué punto la Agenda 2030 es una religión sustitutiva y es una cosmovisión del mundo que aspira a reemplazar la visión occidental y cristiana del mundo. Esta es la primera consideración. Es un tema importantísimo, ¿no? Y segundo lugar, es muy llamativo y tiene que ver, por supuesto, con ese ambiente que nos describía el profesor Rovira. Es muy llamativo, primero, la falta de cualquier legitimidad democrática en estos nuevos dogmas y en esta nueva religión sustitutiva. Y lo que a mí me parece más grave es la falta de pensamiento crítico ante un fenómeno que se nos impone de una manera tan absoluta, tan total. Yo creo que a mí me está tocando ahora participar en un grupo de trabajo sobre el adoctrinamiento
en las aulas, que me ha hecho tenerme que leer los LOE, las guías, los decretos de enseñanzas mínimas, etcétera, es un nivel de neurosis obsesiva la que hay en esas leyes con la Agenda 2030, de pobres chavales, nietos, hijos nuestros, lo que les espera. Ríanse ustedes de los modelos totalitarios de enseñanza del siglo XX, porque esto de la Agenda 2030, con toda su suavidad y todas sus buenas palabras, es muchísimo más esto, ¿no? Hemos sustituido, por lo tanto, ese mundo cristiano, ese mundo de las virtudes morales, ese mundo del hidalgo, ese mundo del caballero cristiano, con una concepción absolutamente buenista, etérea, sin ninguna chicha, etcétera, que nos está imponiendo, y ante la cual llamativamente ni siquiera nuestra querida Santa Iglesia hay, salvo con todas las excepciones, ningún tipo de crítica, ni ningún tipo de salvedad, ni nada que le parezca, lo cual es verdaderamente llamativo, ¿no? Yo creo que podemos esperar lo peor si es que esto sigue adelante, aunque yo creo que hay un riesgo de saturación que posiblemente, y lo hemos visto con mucha esperanza ahora en esos carteles maravillosos que llevaban nuestros agricultores en los tractores, ¿verdad? Que llegue un momento que reaccionemos, porque me da la impresión de que toda esa cosmovisión representa exactamente lo contrario de lo que García Morente nos quería transmitir en todos los órdenes y, por supuesto, de lo que significa el hidalgo y no digamos el caballero cristiano, ¿no? Y perdón por el escudo este, pero has empezado tú, como dices, ¿no? Rogelio, si tienes alguna puntilla, sobre todo la idea de esperanza que nos puede aportar hoy García Morente. ¿Qué inspiración nos transmite el texto para hoy? O sea, no contemplarlo como un texto condicionado por lo que sucedió en los años 30 o 40, sino cuánto de aprovechable, de imitable, de incorporable a nuestro día a día nos dice hoy García Morente después de 80 años. Es una cuestión también muy complicada, muy difícil, pero yo creo que la esperanza que a mí personalmente me aporta es la que en principio me aporta Morente, ¿no? Yo también tuve mi encuentro con Morente mucho después de su muerte, ¿no? En la lectura de algunos de sus ensayos, ¿no? De algunos de sus escritos. Eso me llevó a estudiar filosofía y a dedicarme un poco a ello. Y yo creo que la esperanza que me da es lo que él hacía, era mirar la realidad, tratar de describirla lo más fielmente posible, tratar de comprenderla. Y yo creo que eso es lo que nos falta. Estamos ideologizados, estamos negando las evidencias más radicales. Y al final, eso no se sostiene. Esa es mi esperanza. Que al final, vivir en una cosa absolutamente falsa en la que no podemos hablar de ciertos temas, de ciertas cuestiones, de que no podemos definir qué es un ser humano, un hombre, una mujer, porque entonces ya se pueden enfadar. Todo eso al final es que va contra las evidencias más elementales. Entonces, cuando tengamos ese arresto de decir, llamar a las cosas por su nombre y decir que el emperador está desnudo, pues entonces quizá ahí se pueda reconocer. Pero yo creo que es la realidad, el choque con la realidad, el intento de contemplarla como él ha hecho con la historia de España, con el pasado nuestro, de verlo claramente, qué ha sido nuestro pasado realmente. Vamos a verlo, vamos a ver realmente. No digo que una leyenda rosa, ¿verdad? Que todo lo hayamos hecho maravillosamente bien, pero vamos, tampoco la leyenda negra, ¿no? Cuando veamos eso, cuando seamos capaces de no inventar una historia, como se inventan las historias de las regiones, de las naciones, etcétera, sino cuando sepamos atenernos a los hechos, yo creo que de ahí nacerá, de la verdad tiene que nacer esa esperanza, ¿no? De ninguna otra cosa, ¿no? Creo yo. Entonces, supongo que dentro de los que estáis aquí escuchándonos, a lo mejor hay una pregunta, algún comentario, alguna cuestión. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Es únicamente si la masonería tiene alguna intervención con García Morente. Este es un tema complicado. Uno de los biógrafos imagino. de García Morente, sacerdote de Valencia, que hizo su tesis doctoral,
estudia a fondo, ¿no? Él estuvo, desde luego, en el entorno de la institución libre de enseñanza, estuvo muy cerca, por lo tanto, de personalidades, de personajes de la República que consta que fueron masones, ¿no? Él, cuando lo investiga, llega, sin embargo, a la conclusión de que, primero, no hay ningún dato de que él profesara en la masonería, primera cuestión importante, y segundo, llega a la conclusión, desde el conocimiento de la personalidad, de la trayectoria de García Morente, etcétera, que no le ve en la masonería, y por lo tanto lo descarta, ¿no? Este autor, que es concretamente, se llama Montiú, el padre Montiú de Nuix, efectivamente, de Barcelona, y él lo descarta. En lo que se refiere a la conferencia del año 34, sí hay datos de los propios rotarios, es decir, esto no es ninguna leyenda negra de ningún tipo, de que los clubes rotarios del norte de África que surgen en esa época, en los años 30, estaban dirigidos por personalidades masónicas, ¿no? Es decir, que ahí hay un timbladillo que efectivamente nos acerca a esa realidad. Pero este biógrafo, que se mete muy a fondo con su vida, llega a la conclusión de que García Morente no. Y hay un dato para mí muy, muy ilustrativo, y es el Diario de los Ejercicios Espirituales, que no publicó él, sino que se publicó ya fallecido, es de una sinceridad, de una autenticidad y de una desnudez del alma verdaderamente grande, porque él va anotando, sin tenerle que rendir a cuentas a nadie más que a Dios y a su director espiritual, por su propio examen de conciencia, lo que iba sintiendo a lo largo de los ejercicios. Yo no he encontrado absolutamente nada que pueda hacer pensar que él sentía un arrepentimiento por haber estado metido en una historia como era la masonería entonces, que claramente, y sobre todo después de la guerra, se consideraba como totalmente incompatible con la condición de sacerdote, por supuesto, y de católico, ¿no? Yo también comparto eso radicalmente, ¿no? No hay ningún dato, digamos, en su que avalen esa tesis, ¿no? Ciertamente, quien nos habrá encontrado con algún masón alguna vez y si no se sabe que lo era, ¿no? No, yo creo que no, y además, digamos, su propia conversión, la manera en que él se convierte, su lucidez consigo mismo, su falta de trabas. Porque una de las cosas que le prometió a su hermana Guadalupe le dijo, si alguna vez recibes la gracia, no tenía que ser él. Y eso, Morente, se lo dijo eso a su hermana en el lecho de muerte. Y eso lo prometió, se lo prometió. Entonces, cuando él recibió la gracia, no se negó. Y realmente, no hay ningún testimonio que diga que yo me vuelvo atrás, no. Su propia concepción no queda, o sea, Morente, yo entiendo que su conversión fue encontrar una nueva luz que le permite ver lo que ya estaba viendo mucho mejor, con una profundidad mayor, con una perspectiva más amplia, y como si encontrara un nuevo piso en su casa. Pero no hay que destruir la casa anterior, ¿no? No creo que tuviera esa pretensión, ¿no? Y creo que hablar de la masonería es un mito, en este caso, que no tiene ningún fundamento, ¿no? Hay gente obsesionada con esas cosas que de pronto dice que Morente, porque, claro, en la institución libre de enseñanza era lo que había. Era lo único que había, donde se daban becas de viaje, donde pues, él colaboraba, él escribía en el boletín de la revista. Claro, es que ¿qué iba a hacer un intelectual que se estaba formando en esa época, ¿no? Pero de ahí a pertenecer a la masonería hay mucho, ¿no? Y eso no se puede, vamos, no hay nada, ¿no? Yo también el trato con sus propias hijas cuando ellas vivían, ¿no? Te das cuenta que no hay nada de eso en absoluto, ¿no? Ningún fundamento para decir eso, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Seguro que sí, porque estamos hablando de un tema de un día muy discutido, de qué es España, a fin de cuentas, y cuál es nuestra vocación. Sí. Espera, te dan el micrófono. Sí. Quería preguntar por la influencia que habéis comentado que tuvieron tanto sus hijas como su mujer y su hermana. Acaba de citar usted que su hermana, por ejemplo, le dijo el tema de la gracia, pero por si nos pueden dar más detalles para que veamos cómo fue. Gracias. Bueno, su mujer, o sea, ellos se casaron con la condición, la mujer le puso la condición de que tenían que educar como católicas, en fin, a las hijas,
y ciertamente eso no cumplió a rajatabla. La mujer murió en fin, muy prematuramente, él siguió. Y hay una anécdota que cuentan las propias hijas en ese recuerdo de su padre, en el que iban con mucha frecuencia, cuando acababa de fallecer, iban con mucha frecuencia al cementerio a visitar la tumba de su madre, y ellas se ponían a rezar, y cuando se distraían, porque eran unas niñas, él les decía: seguid rezando, no os distraigáis, ¿no? O sea, él no tenía fe, pero les decía a sus hijas que lo hicieran, ¿no? Y él, yo creo que siempre fue completamente respetuoso. Uno de mis maestros fue discípulo directo de Morente, yo soy nieto intelectual de Morente. Antes de, antes de la conversión de Morente, en una clase, me refiero al padre de Juan Miguel Palacios, don Leopoldo Bloge Palacios, que fue profesor mío, y tengo ya más años que Matusalén, ¿no? Pues él se convirtió, Palacios se convirtió también al catolicismo, y en una clase hubo, en fin, dijo algo, o se leyó un trabajo, no recuerdo exactamente la anécdota, en el que citaba a Dios y tal, y entonces un alumno marxista se quejó, dijo: bueno, esto es ilegal, etcétera. Y Morente le defendió en ese momento. Dijo: no, 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 usted no puede decir esas cosas y tal, ¿no? O sea, él tenía una actitud completamente de respeto en ese momento, eh, pero en absoluto de oposición ni nada por el estilo, ¿no? Digo, 100%, por supuesto, ¿no? Recomendarles nada más, si alguien tiene interés en conocer un poquito de cerca a García Morente, que lean un texto que es verdaderamente maravilloso, que se llama García Morente, Nuestro Padre, un testimonio escrito por las dos hijas, contando su vida familiar y contando cómo era él en la cercanía del hogar, cómo vivió los distintos acontecimientos. Y después de leer este texto, verdaderamente el surco de la fe estaba abierto en García Morente, era un hombre muy respetuoso, y fue posiblemente todas esas circunstancias, de su propia madurez y el dramatismo de lo que le tocó vivir en los primeros meses del terror rojo en Madrid, ¿no? Lo que le hizo al final pues caer en la cuenta desde el descubrimiento de la providencia, ¿no? Entonces, insistirles mucho en este texto, que realmente es una introducción a la personalidad ejemplar y entrañable, sencilla, humilde, buena, ¿verdad?, de García Morente, del Dios. A mí es un texto que cada vez que lo leo me emociona, ¿verdad? Muy bonito, ¿no? Te lo prestaré. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, pregunta, reflexión que queráis compartir? Y en relación con las visiones de Morente en la figura de España, al fin y al cabo, lo del hidalgo español era el caballero cristiano, básicamente. Simplemente amplió su visión de lo que significa el hidalgo y remarcó la parte religiosa como la base de sus valores, ¿no? Sí, yo creo que la plenitud humana, desde la fe, evidentemente, ¿no? Consiste en integrar las virtudes humanas, las virtudes cardinales, con las virtudes teologales, ¿no? Entonces, el hidalgo vive la fortaleza, vive la prudencia, vive la templanza, etcétera, y el caballero cristiano incorpora también lo que planifica desde la fe, esperanza y la caridad, de tal manera que el caballero cristiano sería como una visión, una propuesta más completa de lo que es esto, ¿no? Le recomiendo también un texto maravilloso, sobre todo a mi queridísimo Fernando, que son los 4 sermones sobre San Fernando del año 42, donde él, texto también verdaderamente delicioso, dice que el modelo más acabado del caballero cristiano en la historia de España es San Fernando, y hace una glosa de este santo maravilloso, verdaderamente extraordinaria, donde se ve muy bien esa perspectiva. Es el hidalgo, pero es el hidalgo transformado por lo que significa vivir desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad. Es otro texto también que da una pena que la gente se esté perdiendo estos tesoros, llamativa, ¿no? Simplemente yo me pregunto, ¿el ingenioso hidalgo Don Quijote no era un caballero cristiano? Y dice, no, es un cristiano, ¿no? Entonces, es verdad que acentúa un aspecto y ahora acentúa más el otro, ¿no? Pero en el fondo era la misma idea, ¿no? Es, a fin de cuentas, la idea de servicio, ¿no? Hecho en el año 34,
lo que dice es que lo definitorio de España es haber civilizado el mundo, de hecho, de manera un poquito sencilla. Él no dice evangelizar, dice civilizar, pero es interesante ver cómo, a fin de cuentas, son dos caras de la misma moneda. Es decir, cuando se va a América, lo que se hace es construir universidades, hospitales, imprentas, etcétera. Es decir, instituciones, justicia, además, todo eso es civilización, que está, a fin de cuentas, enmarcado o está determinado por una visión religiosa, porque una cosa no lleva a la otra. Y dentro de esta idea de hidalguía es muy interesante porque en esa división cuatripartita que él hace de la historia, la primera parte sería como la Edad Antigua, la romanización, luego la Edad Media, luego esa etapa central de esa España que no es imperial, sino que es civilizatoria del mundo entero, y luego dice que hay una cuarta etapa que dice de decadencia, que es de haber dejado esa vocación, y él dice que la culpa de haber dejado esa vocación es de haberse contaminado de los intereses materialistas que tenían las naciones circundantes. Entendemos que sobre todo Francia, Inglaterra, etcétera. Es interesante porque esa idea de hidalguía también tiene mucho de ascético, de alguien que está desasido de los intereses materiales específicos, porque su vocación principal es la de servir a los demás, defender la dignidad humana en todo el mundo, ¿no? Podemos recordar precisamente la Escuela de Salamanca, una escuela de pensamiento. Es la única escuela de pensamiento de la modernidad, de la primera modernidad del siglo XVI y XVII en Europa, que defienden el tiranicidio. En el resto de Europa, la doctrina del tiranicidio está prohibida, los libros españoles están prohibidos, porque está prohibido decir que uno puede atentar contra el rey porque el rey es absoluto, ¿no? En España se sigue diciendo que el día que el rey no se comporte de acuerdo a las ideas de justicia, de servicio, no esté de acuerdo con las leyes, ese día se puede deponer al rey. Es moralmente lícito, ¿no? Entonces, en la Escuela de Salamanca se empieza a pensar, oye, vamos a América, ¿tenemos derecho a conquistar? Es decir, hay una reflexión sobre esto que tiene que ver con esa idea de dignidad humana. Hay algunos que dicen que la Escuela de Salamanca es la precursora del concepto de derechos humanos, un tema que podríamos discutir, pero lo interesante, digamos, y es lo que a mí más me llamó la atención al leer el texto, es decir, aquí había algo en lo que personas con fe y sin fe en España debemos estar de acuerdo, y qué pena haber perdido ese punto. Ahora estamos en la España de la amnistía, que digamos es el polo opuesto a la hidalguía, ¿no? Pero digamos que aunque solo será como un punto, como se dice ahora, de consenso o de poder estar de acuerdo, es una pena que se haya perdido. Bueno, aquí he introducido yo un poquito más mi cuña, pero sé que algunos tenéis alguna cosa más que comentar. Vale, si no podemos ya un poco despedir porque estamos cerca de las 9 y antes de dos apostillas que ya pongáis vosotros para concluir, repito esa idea que a mí me gustó mucho, sobre todo cuando estuvimos hablando la otra vez, Jaime, de esa reivindicación de todas las mujeres, aparte de distintas edades, ¿no? De la madre, la hermana, las hijas, la esposa, etcétera, en torno a García Morente, que creo que reincide en algo que vemos mucho, vemos desde Agustín, incluso lo veríamos desde probablemente el Evangelio, de la importancia que siempre han tenido las mujeres. O sea, es muy difícil encontrar un santo que no haya tenido una mujer importante detrás. Evidentemente lo vemos en Constantino, pero lo vemos en Agustín. Yo no sé si igual que está el hidalgo español, también hay que reivindicar a la dama española. Y con esto ya os dejo que vosotros concluyáis. Nuevamente damos gracias a la editorial Encuentro. Fernando, damos gracias al CEU y a toda la labor que hacéis, y a vosotros por haber compartido este rato con nosotros. Y os animamos a que, por supuesto, adquiráis el libro, sobre todo lo leáis. Y como he dicho, yo recibo muchísimos libros porque tengo que hacer muchísimas reseñas y muchísimas actividades culturales, y este es de los poquísimos que he decidido incorporar a la biblioteca donde no hay ningún hueco, con lo cual he tenido que sacar otro libro para regalarlo o venderlo al contrario que los demás. Pues muchísimas gracias y nada, nos vemos.